Recording in progress. Sí. Bien. ¿Se escucha? Sí, buen día, Buen día, profesor, sí. Bien. Buenos días. Sí, se escucha, sí. Bien. La idea entonces de hoy es ver la responsabilidad por hecho de las cosas. Nosotros habíamos visto en la clase pasada lo que era el artículo 1319, la responsabilidad por hecho propio y por hecho ajeno a los efectos de diferenciarla. Vimos aspectos de la responsabilidad por hecho propio desde la perspectiva del artículo 1319, lo relativo a distintos aspectos de la responsabilidad extracontractual, y la idea de esta clase es ver responsabilidad por hecho de las cosas, que es un tipo de responsabilidad por hecho propio, pero que tiene de un tipo porque, como lo expresa el profesor Mariño en el tratado, tiene particularidades que lo distinguen del artículo 1319 del Código Civil. Y para eso volvemos entonces a la diapositiva. Nosotros nos habíamos quedado... Ahí va. Esta era la última diapositiva que habíamos visto. Y entramos en responsabilidad por hecho de las cosas. Lo mismo que la clase pasada, no los voy a ver de aquí, así que la idea es que puedan ustedes, cuando quieren intervenir, habilitar el micrófono simplemente. La responsabilidad por hecho de las cosas tiene varias regulaciones. En primer lugar, hay una regulación que está en el artículo 1324 del Código Civil, en el inciso primero, pero hay también regulaciones específicas, como ustedes ya vieron, con la responsabilidad de las cosas que caen de un edificio, ¿sí? O como hemos hecho mención varias veces, a la responsabilidad causada por el animal salvaje o feroz, y que tienen diferentes regímenes de responsabilidad, especialmente, como lo señala el profesor Mariño, desde el punto de vista del factor de atribución. Esto quiere decir el tipo de responsabilidad, si es subjetiva, si es objetiva, si es agravada o no. En el artículo 1324 del Código Civil encontramos, digamos, la regulación general de la responsabilidad por hecho de las cosas. Esto quiere decir que el supuesto de la práctica que les toque resolver, que no esté contenido en uno de los tipos especiales de responsabilidad por hecho de las cosas. Se cortó, profesor. ¿No se escucha? No. Recording stopped.
Parece que él sigue hablando, ¿no? ¿Puede ser? No sé, parece que estuviera mirando. Profesor, Sí, ahí dice que él va a salir y va a volver a entrar, parece. En unos minutos solucionamos el problema porque se cortó, se cayó la página o algo, pero ahora retomamos. Bien, gracias. Bien. ¿Se escucha? Ahora creo que se escucha, sí. Ahora sí. Sí, sí, profesor. Bien, Sí, se escucha. bien. Vamos a ver si tengo la opción.
si puedo compartir esto. Estoy viendo el PowerPoint para ver si me permite compartirlo, porque recién no me permitía. Ahora te hice coanfitrión, José Luis, así que vas a poder. Ahí está. Entonces, Andrés. Bien. A ver. Sí, porque no me muestra. A ver si ustedes ven. ¿Ven la imagen? No, no hay nada. No, profe. No, profesor. Esperen un minuto porque no me deja. No me muestra para compartir el PowerPoint. Voy a tratar de cerrarlo de nuevo. Y poder entrar. Bien, a ver si me deja ahora. ¿Te muestra el botón verde compartir pantalla? Me lo muestra, pero cuando yo abro compartir pantalla, las opciones que me aparece de compartir no me muestra el PowerPoint. Me muestra compartir la pantalla mismo que estoy viendo. Abrilo antes. Abrí el PowerPoint, después compartir pantalla, te va a mostrar todo el escritorio, o sea, toda la pantalla, y ahí pinchas. A ver si. No sé por qué me muestra esto. O sea, abrí primero la presentación. Sí, yo ahora la tengo abierta la presentación. La tendría que mostrar ahora. Salgo y entro enseguida. Bien. A ver si. A ver si ahora. Ahora sí. Bien, Ahora sí se ve. bien. El tema es que se escuche. Se escucha Se bajo, pero se escucha. profesor. Bajito se escucha. Bien, a ver. Yo lo escucho bien. Subí el volumen de tu computadora, José Luis. A ver ahí. Con eso lo vas a solucionar. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí, bien de bien. Yo al menos bien de bien, no sé los compañeros. Sí, Bien. la otra es que los compañeros suban su volumen. Algún problema tiene hoy
el Zoom porque después no me dejaba no hacerte anfitrión, es decir, a mí también se me paralizó. Pero bueno, Ahí dale está. para adelante. Bien, volvemos entonces si se ve Ahora sí está perfecto. Bien, nosotros habíamos dicho en definitiva que había un régimen general de responsabilidad por hecho de las cosas y, como lo señalaba el profesor Marini en el tratado, hay regímenes especiales de responsabilidad por hecho de las cosas que hemos venido viendo a lo largo del curso. Está, por ejemplo, la responsabilidad de las cosas que caen del edificio, que tuvimos un análisis del supuesto, vimos los casos de responsabilidad por animal feroz y que no es feroz, y bueno, hay distintos regímenes. La regla general está en el artículo 1324 y en el inciso primero específicamente, donde habla de la responsabilidad por los daños causados de las cosas o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. La responsabilidad por hecho de las cosas configura una categoría dentro de lo que es la responsabilidad por hecho propio o directa, o sea, no hablamos de que la responsabilidad por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado son hipótesis de responsabilidad por hecho ajeno. Evidentemente son casos de responsabilidad por hecho propio, al igual que el artículo 1319, como vimos en la clase pasada, pero tiene una diferencia importante, porque el artículo 1319 se basa sobre lo que es una responsabilidad subjetiva ordinaria. Esto es, admite los factores de atribución, culpa y dolo, y la persona se exonera mediante cualquier... Primero, se puede exonerar demostrando que actuó con la diligencia debida, y no es una diligencia superior a la media, es la de buen padre de familia, de la persona ni excesivamente cuidadosa ni excesivamente descuidada. Pero en el caso de la responsabilidad, y además todas las demás eximentes, ¿no? Que puedan ustedes, que nosotros ya vimos. Pero en el caso de la responsabilidad por hecho de las cosas, aquí hay un régimen más favorable a la víctima, porque ya sea que tomemos cualquiera de las posiciones que vamos a ver un poco más adelante, siempre es más favorable para la víctima. Así se entienda que siempre se habla de una responsabilidad subjetiva, va a ser más favorable para la víctima porque se entiende que se aplica la presunción de culpa del inciso final, o si se entiende una posición mucho más moderna, en donde habla de responsabilidad subjetiva para algunos casos, responsabilidad objetiva para otros, también es más beneficioso para la víctima, ¿sí? Bien. La responsabilidad por hecho de las cosas, como dijimos, tiene esta regulación general en el artículo 1324, y aquí hay cuestiones interesantes porque aparece lo que es la figura del guardián, que es una cuestión que ha merecido un desarrollo doctrinario importante, y el guardián es aquella persona que tiene a su cuidado la cosa y en la versión más tradicional la que se sirve de ella. Y luego se puede discutir el concepto de guarda, después lo veremos un poquito más adelante, pero lo cierto es que en definitiva es un régimen diferente al del 1319 del Código Civil, que establece otro tipo de responsabilidad por hecho propio, que a su vez ese tipo de responsabilidad por hecho propio es la regla frente a supuestos no previstos específicamente en el Código Civil. Algo similar como sucede con la responsabilidad por hecho de las cosas 1324 con otros supuestos previstos o no previstos en el Código Civil. Y bueno, y esta regulación general de esta responsabilidad por hecho de las cosas, en definitiva se articula con este tipo de responsabilidades específicas. Ya lo vimos, hicimos mención a la responsabilidad por los daños causados por animales, ruina del edificio, eso está en el artículo 1327 del Código Civil, una cosa caída o que se arroja del edificio también, y en definitiva abarca todo este tipo de situaciones. Si la cosa que causa un daño no tiene asignado un régimen específico, vamos a la regulación que vamos a ver del 1324. Bueno, y lo primero que tenemos que tratar de analizar es, en definitiva, qué es la cosa. Tratar de ver cuál es el concepto de cosa a los efectos de saber si ingresa o encarta dentro de esta hipótesis
prevista en el artículo 1324, que es la regla general, y eventualmente cada supuesto tendrá su regulación. La cosa, en definitiva, del artículo 1324 refiere o se entiende como cosas corporales, ¿sí? Cosas que causan un daño, pero tienen que ser corporales, quedando fuera las cosas incorporales. Esto es importante porque descarta el supuesto del artículo 471 del Código Civil, cuando habla de los bienes incorporales, tiene que ser un objeto corporal, tangible. Y dichas cosas corporales, que se pueden denominar también materiales, es la que hace referencia para tratar la responsabilidad por hecho de las cosas, que pueden ser muebles o inmuebles. Y a su vez, esta cosa corporal puede estar en cualquiera de los estados que se señalen, sólido, líquido o gaseoso, y por tanto quedan dentro del ámbito de la responsabilidad por hecho de las cosas, del artículo 1324, los daños causados por cosas como el agua, el gas, la electricidad, sustancias incorporadas al aire, herbicidas, plomos, etcétera, y el agua, vertidos, por ejemplo, de desechos en el agua. El fuego, el humo, la explosión de una máquina, etcétera. Estos son todos supuestos que se recogen en el Tratado de Derecho Doctrinario y Jurisprudencial, que son aplicables para entender de mejor medida la responsabilidad por hecho de las cosas. Todos estos casos pueden encartar y pueden habilitar que se entable un juicio de responsabilidad sobre este artículo con fundamento en el artículo 1324 del Código Civil. Bien. Otra precisión importante. La norma contenida en el artículo 1324 comprende los daños causados por cosas en movimiento y cosas que se encuentran inertes. Esto es, quietas o pasivas. En definitiva, comprende ambos tipos de objetos. El daño puede ser causado por un automóvil, por ejemplo, que se encuentra en movimiento, pero también puede ser causado por una volqueta que se encuentra estacionada. Han habido innumerables casos en materia de responsabilidad civil extracontractual que involucran tanto sea a cosas inertes, quietas o pasivas, o cosas en movimiento. No es necesario que la cosa esté circulando o que incluso un vehículo esté circulando. Puede estar estacionado y puede haber un daño de este tipo. Y el accionar va a ser diferente porque ya no vamos a hablar de una responsabilidad subjetiva ordinaria. Vamos a ir por los mecanismos del factor de atribución que vamos a ver en el juicio de responsabilidad civil, que siempre es más beneficioso para la víctima. Innumerables casos, porque simplemente se me viene, ahora que citamos el tema de la volqueta, que también está comprendida dentro de lo que es el tratado. Recuerdo un caso de una volqueta estacionada donde una moto se accidenta contra esa volqueta estacionada. Hay un supuesto, puede haber un supuesto de responsabilidad por hecho de las cosas en la demanda civil. Bueno, el concepto de cosa previsto en el artículo 1324 no se restringe a la cosa riesgosa. El objeto no tiene por qué ser en sí mismo riesgoso para poder accionar por este artículo 1324 del Código Civil. Puede serlo o no, pero se puede accionar en los dos casos. Y también quedan comprendidas dentro de lo que es este artículo 1324 del Código Civil aquellas cosas que tienen un dinamismo propio y aquellas que no lo tienen, así como cosas dóciles o no dóciles. Cualquiera de todos estos supuestos quedan comprendidos. O sea que descartar es un concepto amplio de cosa donde ingresan todas estas situaciones, quedando fuera evidentemente las cosas incorporales. En cuanto al factor de atribución es muy importante porque en esta materia tenemos que ver que establece un régimen diferente a lo que es la responsabilidad por hecho propio establecida en el 1319 del Código Civil. Y es muy importante el factor de atribución porque, como bien sabemos, es la razón o el fundamento que permite trasladar ese daño que ha padecido un sujeto a otro
que el sistema jurídico considera como responsable. Y aquí hay una diferencia importante con el 1319, y esto se visualiza en diferentes interpretaciones realizadas por la doctrina y la jurisprudencia a los efectos de determinar cuál es el factor de atribución. En todos los casos, sabemos que es más favorable que la responsabilidad subjetiva ordinaria del 1319, pero se plantea la problemática de saber cuál es el factor de atribución. Esto por cuanto el artículo 1324 no tiene una redacción como el artículo 1319, donde dice que el daño causado por culpa, negligencia o dolo no plantea específicamente el factor de atribución, sino que directamente tenemos una redacción inicial, ¿sí? Y luego otros incisos que establecen otros supuestos con un inciso final que refiere a la presunción de culpa. Vamos a leer el inciso primero del artículo 1319, porque vamos a trabajar en definitiva con esto. Y a ver, alguien que lo pueda leer. Yo si quiere lo leo, profe. Bueno, Bertoletti, léalo nomás. Artículo 1319. Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de recuperarlo. Bien, y vamos a leer el artículo 1324, el inciso primero también. ¿Lo leo? ¿También? Sí. Perfecto. Artículo 1324. Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia, o por las cosas de uno se sirve o están a su cuidado. Bien, con el inciso final que dice lo siguiente: la responsabilidad de que luego, bueno, vienen un montón de supuestos, habla de los padres, son responsables por los hechos de sus hijos, los tutores y curadores, y luego viene la parte final que dice la responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia como un padre de familia para prevenir el daño. Esta es la base, digamos, normativa de donde van a surgir las diferentes posiciones en cuestión a la responsabilidad por hecho de las cosas. Y es muy importante porque para una primera posición que tiene buena recepción en la doctrina y en la jurisprudencia, hablan de una responsabilidad subjetiva que tiene como eje la culpa del guardián. Esta figura de la guarda se dirige básicamente a aquel sujeto que tiene el poder de dirección y control sobre una cosa y parte de determinadas premisas con fundamento en ambos artículos. En primer lugar, lo que sostienen es que hay una responsabilidad subjetiva que evidentemente encuentra la regla general en el artículo 1319 y que el artículo 1324 en su inciso primero establece o sigue esa línea de la responsabilidad subjetiva para aquellas cosas que uno se sirve o tiene a su cuidado. Como la cosa en sí misma, y en eso estamos todos de acuerdo, no puede causar un daño y ser sujeto de responsabilidad, lo va a hacer aquella persona que se sirve o lo tiene a su cuidado. Lo que hay es una responsabilidad por hecho propio, pero siempre y en todos los casos va a ser subjetiva, ¿sí? Y con el aditivo que, como está establecido en el inciso final del artículo 1324, cuando hay un supuesto de responsabilidad por hecho de las cosas, como dice el inciso final, como dice el inciso final, cuando dice la responsabilidad que trata los casos de este artículo, ¿no? Incluiría el inciso primero, hay una presunción de culpa, por lo que, en definitiva, el guardián se le presume culpable. Ahora vamos a ver algunas otras cosas, pero
algunos lineamientos. Esta posición interpreta el artículo 1324, el inciso primero, en coordinación con el inciso final. O sea, el guardián, que es aquel sujeto que tiene el poder de dirección de la cosa que tiene a su cuidado, de la que se sirve, tiene una presunción de culpa y por tanto se invierte, por así decirlo, la carga de la prueba. Esto es el guardián el que va a tener que probar que empleó toda la diligencia como padre de familia para prevenir el daño, para evitar ser condenado. ¿Sí? Evidentemente puede exonerarse, porque es una presunción simple, admite prueba en contrario, puede exonerarse acreditando que actuó con toda la diligencia para prevenir el daño, y evidentemente puede exonerarse probando cualquiera de las causas extrañas no imputables. Se trata entonces de una responsabilidad subjetiva y por hecho propio, con esa agravante de la presunción de culpa. Y en esta posición, lo que dijimos que la guarda de la cosa es el control directo y material de la cosa. Esto es, se tiene ese poder de control el sujeto guardián y es responsable por los daños causados bajo su guarda. Parte de determinadas premisas esta posición, porque lo que entiende es que el guardián, pueden haber diferentes guardianes en el tiempo, esto es, puede haber un sujeto guardián en un determinado momento, posteriormente haber otro, pero lo que no admite es la guarda acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? No pueden haber dos sujetos guardianes al mismo tiempo respecto de una misma cosa, porque esto se decanta de la propia concepción de guarda que tiene en esta posición. ¿Quién es el guardián? El que tiene el poder de dirección y control sobre la cosa. Vamos a poner un ejemplo. El guardián es aquel sujeto que tiene el poder de dirección y control sobre un vehículo. Por tanto, no pueden haber dos guardianes al mismo tiempo, porque los dos no pueden a la misma vez tener ese poder efectivo de dirección y control sobre el vehículo. Ojo que el guardián no es necesariamente el propietario. El propietario del vehículo, se le presume guardián, puede ser guardián, pero puede no serlo. Y ahí ingresan las hipótesis de transferencia de la guarda, si la guarda se transfiere o no se transfiere a una persona que no es la que tiene el derecho a... Por ejemplo, un alquiler de un auto. Bien, puede ser un ejemplo el caso en donde tengo un vehículo y se lo presto a un familiar para que vaya a hacer un mandado y tiene un accidente. Puede ser el caso más extremo incluso, y hay casos de jurisprudencia, doctor que va a atender una emergencia de una persona que está falleciendo o está en estado crítico, de la celeridad con la que se detiene en la casa, deja las llaves puestas en el vehículo y se baja para realizar la atención médica. Alguien le roba el vehículo porque estaba con las llaves puestas y termina teniendo un accidente con ese mismo vehículo y lesionando a una persona. Entonces, pueden haber hipótesis, y acá hay discusiones para todos los tipos, en donde se entienda que el sujeto transfiere la guarda, ¿sí? O sea, tengo yo ese poder efectivo de dirección y control, pero luego la transfiero de forma, vamos a decir, pactada. Puede ser, por ejemplo, el caso del alquiler del vehículo. Yo pacto que la persona que va a tener el vehículo y se lo va a llevar va a ser el guardián y por tanto responsable de los daños que cause. Puede ser no pactada. ¿Qué sucede en esos casos? La persona que roba el vehículo y luego tiene un accidente. Y en definitiva también, ¿qué pasa? Y acá esto es un caso muy interesante, cuando el guardián está dentro del mismo vehículo. Forma parte de la misma cosa en el vehículo, pero no lo maneja, no lo conduce. Esto va a depender de la respuesta que ustedes den, del enfoque que ustedes le den a la responsabilidad. Si ustedes
parten de una premisa de que es necesario indemnizar a la víctima y es necesario tutelar ese derecho, van a llegar seguramente a la conclusión en esta posición tradicional de que la guarda se transfirió. Que la guarda, perdón, no se transfirió por el motivo que fuere. Cuidado que en los casos donde se pacta la transferencia de la guarda es mucho más difícil, pero en el caso en donde le sacan el auto sin permiso a los padres o el caso en donde le roban el vehículo, se podría llegar a sostener de que la guarda no se transfirió y por tanto puedo ir contra el titular del vehículo, lo que puede evidentemente desde la otra perspectiva parecer o sonar injusto, porque imagínense en el caso del médico que resulta condenado por una situación y un daño que no causó. Y ahí se plantean innumerables problemas porque la guarda también se relaciona desde esta perspectiva no solo con el poder efectivo de dirección y control, sino además con el emplear toda la diligencia del buen padre de familia para prevenir el daño. Esto es, yo tengo que extremar esos cuidados para que la cosa no produzca daños, ¿sí? Ese es básicamente el enfoque desde esta perspectiva. Esta perspectiva que puede entenderse como tradicional y que tiene un fuerte respaldo doctrinario jurisprudencial, también por esta misma razón explica de por qué no pueden haber dos guardianes al mismo tiempo. Y sí puedan haber guardianes sucesivos en el tiempo. Esto es, vamos a poner, se puede pactar en un contrato del arrendamiento de vehículo que lo voy a tener determinada fecha, que tal persona lo va a tener determinada otra. Pueden haber guardianes sucesivos. Lo que no podría haber son dos guardianes al mismo tiempo porque no pueden los dos tener el poder efectivo de dirección y control de esa cosa. Bien, ¿esta posición quedó clara? Bueno, una segunda posición ya es netamente objetiva, o sea, lo que dice los dos, vamos a decir, la frase o lo que dice el inciso primero, el 1324, el daño causado por cosas de que uno se sirve o están a su cuidado, tienen el fundamento en la garantía. Esto quiere decir, el sujeto tiene una cosa a su cuidado, se sirve de ella, garantiza la indemnización por los daños que esa cosa pueda producir. Esta posición recoge específicamente Peirano, y lo menciono, además porque se menciona en el tratado, lo menciono específicamente Peirano porque la particularidad de Peirano es que interpretó este artículo 1324 en su momento desde el punto de vista objetivo in totum. Todo el artículo tenía una respuesta objetiva. Pasó de esa visión netamente subjetiva que había anteriormente a una interpretación de 1324 absolutamente objetiva que tenía determinadas problemáticas, porque si bien tenía la virtud de que hizo o resaltó aspectos de la responsabilidad objetiva que sí tiene, hay casos de responsabilidad objetiva en el 1324, se vio en cierta forma opacada porque vio todo como responsabilidad objetiva. Y directamente lo que él dice en definitiva es que vamos a decir, el guardiano, la persona que tiene a su cargo el cuidado de una cosa o se sirve de ella, responde lisa y llanamente como garante, ¿sí? Este artículo 1324, al ver esta figura, no regula una cuestión de culpa, sino un asunto de contenido de la obligación, es lo que dice Peirano, haciendo referencia a una obligación legal de conducta del sujeto que tiene la cosa a su cuidado o se sirve de ella. Es una posición que ha sido bastante criticada y hoy en día no tiene recepción que conozca. En jurisprudencia tampoco hay posiciones doctrinarias que la apoyen, pero bueno, cabe mencionarla porque fue una posición importante en su momento. La tercera variante
sí tiene recepción doctrinaria y jurisprudencial, y es una posición que es bastante novedosa al respecto en comparación a la primera que vimos, esto es, a la posición subjetivista tradicional. En esta posición es interesante la interpretación que se hace porque entiende que si bien hay responsabilidad por hecho de las cosas en este inciso primero, en eso nadie lo discute, lo que entiende es que hay dos supuestos diferentes regulados en este mismo inciso que merecen un tratamiento diferente. ¿Otra vez se trancó? Sí, Sí, se quedó sin hablar. Sí, parece que sí. Y se fue la diapositiva. En la El parte audio- más, A ver. A ver. ¿Sí se escucha ahora? el Ahora audio sí. Sí, ahí volvió. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, Bien. le escuchamos. En realidad Profesor, ¿y si se sacan los auriculares? Sí, espera un minuto. No, porque en realidad los auriculares andan bien. Yo lo que estoy haciendo en definitiva es conectando y desconectando los auriculares, pero para mí no es un problema de los auriculares, porque uno que andan bien, y la segunda que en los dos puertos USB que tengo acá enfrente tienen el mismo problema. Para mí es directamente, tiene que ser directamente de Zoom. A ver, ahora quedó ahí. Tiene que ser directamente de Zoom, porque miren que en realidad no. Y si saco Profe, los audios se va a escuchar peor porque no profe, mire que no está se va a escuchar de más. compartiendo. ¿Cómo? Que no está compartiendo. Ah, ¿vieron? Pero esto que pasó ahora de no... A ver ahora. Esto que pasó de que se cortó incluso compartir pantalla, no tiene nada que ver con el audio, porque se tendría que haber solucionado. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Bueno, volvimos. Seguimos entonces. En esta posición es interesante porque habla de dos hipótesis diferentes que aplican un factor de atribución distinto. Una hipótesis es cuando la cosa está al cuidado de un sujeto, ¿sí? De una persona, pero no se sirve de ella, y rige en estos casos un factor de atribución subjetivo. Esto quiere decir con presunción de culpa del cuidador. ¿Por qué aplica la presunción de culpa? Bueno, porque esta posición, al igual que la subjetiva tradicional que vimos al principio, conecta este inciso final con el inciso primero del 1324. Ahí no hay, digamos, variantes en esta cuestión. Se trata de una responsabilidad subjetiva agravada porque hay una presunción de culpa en contra del cuidador y rige en aquellos casos en donde el sujeto tiene a su cargo cuidar la cosa, pero no se sirve de esa cosa. ¿Sí? Imagínense en todos los supuestos donde una persona tenga el cuidado una cosa, pero no se sirva directamente, no obtiene un provecho de esa cosa, solo la cuida. En cambio, hay otros supuestos, dice en esta posición, en donde el sujeto se sirve de la cosa. Puede a su vez cuidarla también, pero lo importante es que se sirva de la cosa, y ahora vamos a ver de qué sentido, y cuando esto pasa, ¿sí? Y cuando esto pasa y servirse de la cosa implica obtener un beneficio económico, se aplica el factor de atribución riesgo. Y acá sí hay una seria diferencia con la primera posición,
Porque en la posición subjetiva tradicional, ¿sí?, que para que sepamos, entre otros, es seguida por Gamarra, tiene la particularidad de que no distingue estos dos supuestos. Tanto el sujeto o la persona que tiene a su cuidado una cosa o se sirve de ella, el factor de atribución en esa visión va a ser siempre subjetivo y va a haber la presunción de culpa del inciso final. Pero en esta posición dice, bueno, sí, esa realidad es a medias, porque por un lado cuando el sujeto se sirve de la cosa, ahí no hay un factor de atribución subjetivo, sino que habla del factor de atribución objetivo riesgo. Sí va a haber un factor de atribución subjetivo cuando el sujeto solo está al cuidado de una cosa. La expresión cosas que están a su cuidado de ese artículo 1324 se corresponde con el control de la cosa y la vigilancia que tiene que hacer el guardián respecto de esa cosa, ¿sí? Tiene que vigilarla, controlarla para que no cause daños a terceros, ¿sí? Y acá no hay distinciones con esa posición porque la responsabilidad se funda en la culpa, hay una presunción de culpa, el guardián va a tener que probar que empleó toda la diligencia buen padre de familia para prevenir el daño, ¿sí? Y se exonera con todas las demás causas extrañas no imputables que ustedes ya conocen. En cambio, para esta posición, cuando se refiere a la expresión las cosas de que uno se sirve, se refiere el codificador a un concepto económico en esta interpretación. Implica la obtención de un provecho o beneficio con ella. De acuerdo con esta posición, se apoya en el factor de atribución riesgo-beneficio. Esto es, aquel sujeto que, mediante la comercialización o introducción a la sociedad de un objeto del cual obtiene un beneficio económico, introduce ese objeto en la sociedad y responde por los daños que ese objeto pueda causar. La contrapartida de obtener un beneficio realizando esta actividad es que responde objetivamente más allá de si el sujeto podía o empleó o no toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. La conducta de este sujeto ya no interesa, sino que lo que interesa era que obtenía un beneficio económico y por tanto responde por esta cuestión. Por eso se entiende que cuando el codificador dice por las cosas de que uno se sirve, eso quiere decir que uno obtiene un servicio, un concepto económico, uno tiene un beneficio económico, un provecho. Y ese es el factor de atribución que lo diferencia claramente de la otra hipótesis. Se trata de una responsabilidad objetiva, como dijimos, no entra en consideración la conducta del sujeto que recibe el provecho o beneficio económico y no opera la presunción de culpa del inciso final en esta segunda hipótesis, ¿sí? Vimos que cuando el sujeto se refiere a la figura del guardián que está al cuidado de la cosa, aplica. Cuando hablamos de la persona que se sirve de una cosa, se sirve económicamente, reiteramos, aquí no se aplica la presunción de culpa y opera el riesgo beneficio, el factor de atribución. Nosotros ya vimos la figura de riesgo dentro de lo que era los factores de atribución y evidentemente sabemos las ventajas del riesgo. Ni siquiera presenta alguna problemática que puede tener el factor de atribución garantía. Esto es con el responsable directo e indirecto. Acá directamente se prueba el daño causado y el sujeto tiene que responder porque no puede eximirse probando que empleó toda la diligencia del buen padre de familia. Hasta aquí quedaron claras estas posiciones. Es bastante complejo el tema porque aparte hay una cuestión interesante que es que todas las posiciones tienen sus respectivas críticas y que en definitiva también hay, vamos a decir, una interpretación. Si nosotros nos posicionamos desde el punto de vista de la víctima, ¿sí?,
y acá viene básicamente las ventajas de esta última posición que vimos, la interpretación que se hace de este inciso primero del 1324 es notoriamente más beneficiosa para la víctima. No es que no lo sea la interpretación que habla del guardián en todos los casos, sino que esta posición, al traer el factor de atribución objetivo riesgo para algunos casos, termina siendo más beneficiosa para la víctima o para reparación del daño que la primera antes mencionada. Bien. Bueno, todas estas posiciones presentan críticas. La primera posición que ya vimos objetiva tiene varias inconsistencias. Sabemos hoy día, y lo tenemos muy estudiado, que el artículo 1324 comprende casos de responsabilidad objetiva y subjetiva, responsabilidad por hecho propio y hecho ajeno, y en definitiva, esa posición lisa y llanamente no es aceptada. Y también pueden haber determinadas críticas realizadas a la primera posición, que es una posición muy fuerte, que tiene muy buena recepción, pero que evidentemente esta nueva posición presenta varios cuestionamientos. Uno de ellos, y que sirve de base y sustento para esta tercera forma de enfocar e interpretar el artículo 1324, es aquella que entiende que el cuidado de una cosa y el servirse de una cosa pueden ser dos aspectos diferentes. No siempre que uno cuide una cosa se sirve de la misma y, en definitiva, pueden ser dos supuestos diferentes. Una persona puede tener su cuidado de una cosa y no servirse de ella. El servirse de una cosa no implica un aprovechamiento económico, en un sentido amplio. Esto es muy importante porque no se habla de un aprovechamiento económico determinado, concreto, sino que tiene que reportarle un beneficio económico, sea en definitiva cual sea. Lo que no sucede cuando una persona tiene a su cuidado una cosa. Otro aspecto interesante es en cuanto a la guarda. La guarda de una cosa puede darse de forma alternativa y, en definitiva, esta es una cuestión que es pacíficamente admitida, pero, y la crítica de la posición clásica es que también la guarda, cuando hablamos del cuidado de la cosa, puede ser acumulativa. El caso Mansilla es un caso que está citado en el Tratado de Derecho Doctrinario y Jurisprudencial de Mariño, profesor Mariño, y es un caso muy interesante porque puso en crisis, por así decirlo, no digo en crisis, pero cuestionó determinados aspectos del razonamiento que había en la tesis tradicional de la responsabilidad por hecho de las cosas. Acá lo que pasó en este caso era que venía una pareja en un vehículo, la propietaria y titular del vehículo no venía manejando, venía al lado de su esposo, que él sí venía manejando, y tienen un siniestro de tránsito. Lo que se cuestionaba a grandes rasgos en este caso, léanlo que está muy bien en el tratado, lo que se cuestionaba era, en definitiva, quién tenía la guarda, porque no había duda de que el vehículo era una cosa, en este caso una cosa, objeto material en movimiento, y que el que manejaba era el esposo, que a su vez no era el propietario. Y acá se presentaba el problema de que si entendíamos que el que tenía el poder efectivo, dirección y control era el que manejaba, no podía ser guardiana la esposa, que era la propietaria del vehículo, la dueña, y que iba al lado. Si entendíamos que la guarda no la había transferido porque ella seguía siendo la propietaria, seguía estando en el vehículo y podía incluso dar órdenes de cómo manejarlo, no condenábamos a quien manejaba. Y acá se presenta una posición muy interesante de Varela de Mota, en donde
plantea, ya es una sentencia de hace muchos años, plantea directamente esta cuestión sobre la base de cuestionar esta necesaria o imposibilidad de acumular la guardia. Porque en la posición clásica, la guarda no puede compartirse, no puede ser conjunta, sino que el que tiene el poder de dirección y control de la cosa va a ser solo una persona. Y un tercer aspecto también a considerar es en cuanto al factor de atribución en el caso donde no hay un aprovechamiento. Cuando no hay un aprovechamiento de la cosa, el factor de atribución es subjetivo, con presunción de culpa. Pero en el caso de que el sujeto se sirva de la cosa, termina siendo más beneficioso aún que la presunción de culpa porque es objetivo y se basa en el riesgo. O sea que estas tres cuestiones que vamos viendo son aquellas que nos pueden determinar a decir, bueno, la tercera posición sería más beneficiosa o ventajosa para la víctima, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien con esta cuestión? Vamos a hacer una... Tengo una duda. Sí. ¿Qué pasaría en el caso de una academia de choferes donde hay 2 volantes y hay varios pedales? Los dos tienen control efectivo de la cosa. ¿Cuál sería el responsable? Bien, es muy interesante la pregunta porque plantea estos cuestionamientos de la guarda. Incluso si ustedes, el tema daría, sinceramente creo que para un curso, porque se han tejido muchas cuestiones relativas a la guarda. Se ha hablado incluso de la guarda jurídica y la guarda material. Se ha hablado o se ha discutido sobre cuándo se transfiere o no la guarda, y ese caso que usted plantea es muy interesante porque el profesor que va enseñando a manejar tiene a su vez pedales para frenar el vehículo y corregir al estudiante, ¿no? Para que no choque. Y bueno, todos los que hemos hecho cursos de manejo, de la época que hice hace 20 años, igual es ahora, los vehículos están preparados para que uno no tenga un accidente. Ahí directamente se pueden plantear posiciones para todos los gustos. Y acá tiene una cuestión interesante porque acá puede haber un aprovechamiento económico, y en esta segunda posición que vimos, vieron que cuando uno se sirve de la cosa de esta segunda posición, opera el factor de atribución riesgo. Y ahí podría evitar el problema de la guarda. Ya no se discutiría tanto quién tiene la guarda o quién no, sino quiénes se aprovecharon económicamente de esa cosa y directamente la víctima obtener un resarcimiento yendo contra aquellos que se sirven o obtienen económicamente un beneficio de la cosa. Tal vez la empresa que está brindando el servicio de choferes, porque obtiene un beneficio económico con la circulación de ese vehículo, y el otro que también obtiene o va a obtener un beneficio que va a ser, y ahí habría que ver el caso concreto. No conozco casos de jurisprudencia, pero sí, podría venir por ese lado, ¿no? Ya con el tema de la guarda, habría que ver si los dos tienen el poder de efectivo de dirección y control, con lo que acá, ese caso que usted plantea, sería un caso típico en donde la guarda sería acumulativa, serían los dos guardianes, lo que era no concebido en la posición más tradicional. Alguien había levantado la mano, así que bueno, quédenlo pensando, pero sí, es una pregunta muy buena. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, era por si podías explicar de nuevo el punto 3 de la PPT anterior, que no me quedó claro. ¿Cuál? ¿Este es de factor de atribución? Sí, el 3. Sí, claro, cuando no hay un aprovechamiento de la cosa, y el aprovechamiento siempre se entiende en términos económicos, rige la responsabilidad subjetiva con la presunción de culpa.
si yo tengo una cosa a mi cuidado, ¿sí? Lo que tengo que emplear es toda la diligencia de buen padre de familia para evitar incurrir en daño, para evitar ser condenado en un juicio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque al tener el cuidado de la cosa, soy el guardián, y el inciso final del artículo 1324 establece una presunción de culpa. Si esa cosa causa un daño, o se causa un daño a través de la cosa, ¿sí? Esto quiere decir, la cosa de forma autónoma o no, manejada por un ser humano, causa un daño, ¿sí? Hay en el juicio de responsabilidad que tengo que probar, como tengo la presunción de culpa, de que empleé toda la diligencia como padre de familia para evitar el daño. O un eximente de responsabilidad. El hecho de la víctima, el hecho tercero, el caso fortuito. Cuando en vez de solo tenerla a su cuidado, o en vez de tenerla a su cuidado, me sirvo, tengo un aprovechamiento de la cosa, ahí, en esta segunda posición, hay una hipótesis de riesgo. Me sirvo de la cosa económicamente, obteniendo un beneficio, ¿sí? Y por tanto respondo por el factor de atribución riesgo, que como nosotros ya sabemos, porque ya vimos factor de atribución es objetivo, y en este caso encuentra fundamento en la responsabilidad de riesgo-beneficio. El que obtiene un beneficio con esa cosa en sociedad es responsable por los daños que esa cosa cause. ¿Sí? Ahí no tengo que probar la diligencia, ya la diligencia, compadre, no interesa. Lo que tengo que probar es el daño y que la persona se servía de la cosa económicamente, ¿sí? Obtenía un beneficio. En el caso que planteaba recién el compañero, que estaba muy interesante, lo que tengo que probar es que, en definitiva, la empresa de choferes, la academia de choferes X, obtiene un beneficio porque estaba circulando con un vehículo que le da una ganancia a través del dictado de clases en la calle. Pero me atropellaron en la esquina, en una cebra, y por tanto ahí es donde reclamo. ¿Cuál es la ventaja? No voy a tener que cuestionar la conducta del que manejaba. No voy a tener que decir, no actuó con la diligencia un padre de familia. Si voy por responsabilidad por hecho de las cosas y la demanda la fundo en la responsabilidad por hecho de las cosas, lo que voy a tener que decir es que había una cosa, el daño se produjo por esa cosa, que esa cosa era de la que se servía, obtenía un aprovechamiento económico la academia de choferes, y por tanto ella es responsable por la hipótesis de riesgo. O sea, estaba manejando una cosa en sociedad que es riesgosa, porque los autos en sí mismos son potencialmente riesgosos, circulando en la calle, y me produjo un daño. La otra parte no se va a poder exonerar probando que fue diligente, que extremó las medidas, no interesa, lo van a condenar. ¿Se entiende la ventaja para la víctima? Quedó claro, profe. Gracias. Bien, muy bien. Sí, es importante aclararlo esto porque parece un poco entreverado, pero ustedes saben que este artículo 1324 tuvo muchas interpretaciones. No solamente en la responsabilidad por hecho de las cosas, sino también en la responsabilidad por hecho propio y hecho ajeno, que es lo que se va a ver la clase que viene, responsabilidad por hecho ajeno, en donde hay un juego de cuestiones que llevó a parte de la doctrina a sostener que todo el artículo era subjetivo, luego que todo el artículo era objetivo, y luego esas variaciones intermedias en donde también hay distintas posiciones, por ejemplo en esta cuestión de la responsabilidad por hecho de las cosas. Bien, nos quedan 10 minutos, pero para ir cerrando hacemos unas breves cuestiones de algunos aspectos que ustedes ya vieron, pero que cierra este tema de responsabilidad por hecho de las cosas. Nosotros dijimos que estaba... Víctor le quiere hablar, Víctor Figueroa le quiere hablar. A ver, lo escucho, bueno, Víctor. ¿Me escucha? Sí. En el último caso que puso, el factor riesgo es acumulativo, ¿no? Tanto como la persona que maneja como la responsabilidad de la academia.
Sí, no es, ahí va. Ahí es importante dos cosas. Ojo que estamos razonando en voz alta porque no es un caso que yo diga esto lo estudiaron, es un caso planteado, pero sirve para ir pensando. Si tuviera que entablar la demanda, ustedes piensen y vean cómo lo harían, pero si voy por responsabilidad, cuidado que después de la clase que viene ustedes esto lo van a ver desde varias perspectivas. Una hipótesis es que ustedes puedan entablar la demanda contra la Academia de Choferes basada en la responsabilidad por hecho de las cosas. Otra hipótesis es que ustedes vayan por la responsabilidad directa del que manejaba o del que controlaba al que manejaba y contra la empresa. Responsabilidad por hecho propio y hecho ajeno. Después la clase que viene va a quedar más claro. Pero en el caso de que ustedes digan, no, vamos a ir por la responsabilidad por hecho de las cosas, hay dos formas que ustedes pueden entablar la demanda. Hay varias, pero en realidad las dos que tienen andamiento jurisprudencial y tienen respaldo doctrinario son las siguientes. Una es que vayan por la teoría clásica y digan, bueno, voy a demandar contra el que tenía el poder efectivo de dirección y control, que era el guardián, y este sujeto tiene una presunción de culpa. Ahí entra toda la discusión de quién es el guardián. ¿Quién es el guardián? El guardián es el alumno que manejaba, el guardián es el acompañante que tiene los pedales para evitar que el estudiante cometa el siniestro, el guardián es la empresa Academia de Choferes, que es el titular del vehículo. Bueno, ahí van a tener varios problemas. Otra hipótesis es que ustedes digan, no, voy a ir por responsabilidad por hecho de las cosas en esta visión que venimos expresando, que es, digamos, por así decirlo, más cercana en el tiempo, más actual. En esta posición, ustedes, para ir por la teoría del riesgo-beneficio, y en este sentido se sacan de encima todo el problema de quién tiene el poder de dirección y control y si era el que manejaba, eso ya no interesa. Ahí lo que tienen que probar es que a través del empleo de esa cosa se obtenía un provecho o beneficio económico. Parece más fácil de probar, porque ahí lo que ustedes tienen que decir es, bueno, voy a demandar, vamos a poner un ejemplo, al profesor, o voy a demandar a la academia, y en definitiva ellos son los que obtienen, más que el profesor, la academia, tiene un beneficio económico con ese vehículo. ¿Por qué? Porque realiza una actividad que le redunda económicamente porque la cobra, porque no es gratuita. Y en definitiva, a raíz de eso obtienen la condena. Es mucho más fácil. Y aparte no tienen el problema de quién era el guardián o no. Van contra el solvente porque obtiene un beneficio económico. ¿Sí? Bueno. No sé si quedó, Víctor. Sí, yo pensé que... No está nada zanjado. Esto es pensarlo y que ustedes cuando lo vayan a hacer traten de armar la estrategia que a ustedes más les sirva. Yo pensé que podía ser acumulativo, que tanto que se puede demandar a los dos, tanto el que tenía el control del vehículo, que debe ser el alumno, y a su vez a la empresa, que es la que se beneficia. Por eso pensé que era acumulativo. Bueno, en realidad, lo que podría ser acumulativo sería que los demande a todos por riesgo-beneficio. Lo que pasa que ahí se puede plantear el problema, o sea, como poder hacer se puede. El tema es que lo que yo diría si soy el abogado de una de las partes demandadas es que no se podría acumular, porque yo no puedo decir que, vamos a decir, el riesgo-beneficio rige para la Academia de Choferes y el riesgo-beneficio no sirve para el que maneja el vehículo. Porque en los dos casos, de cierta forma, podría sostenerse, se sirven de la cosa. Ahí, sinceramente, habría que ver el caso concreto.
Habría que ver el caso concreto y habría que decir, bueno, ojo, yo no digo que no lo sean, ¿eh? Capaz que en la posición que usted plantea, Víctor, no sé, no quiero irme al caso concreto, porque en Profesor, definitiva, sí, profesor, buen día. No, yo lo entendí el compañero en la parte civil, pero yo digo, también se podría hacer, por un lado, la parte civil y por otro lado, la parte penal, que ahí sí podría ser contra la persona que realmente cometió, o sea, el chofer sería la parte penal, y en la parte civil, vamos a decir la empresa, ¿puede ser así? ¿O yo estoy malinterpretando? En realidad, cuidado con este tema de la responsabilidad penal y civil. Un mismo hecho puede generar varias responsabilidades, civil, penal, administrativa, de varios tipos. Cuando ustedes optan por un tipo de responsabilidad, no quiere decir que excluyan la otra. Todas las responsabilidades pueden operar simultáneamente. Lo que planteaba acá, yo creo que es muy interesante, lo que planteaba este alumno, Víctor, es interesante porque, si yo mal no le entendí, corríjame, usted dice, bueno, voy contra el conductor del vehículo, que era el alumno, el estudiante, por la responsabilidad por hecho de las cosas fundada no en un beneficio económico, por ejemplo, y por tanto está la presunción de culpa. Y por otro lado voy contra la academia por el riesgo-beneficio, porque se servía económicamente de la cosa. Sinceramente no lo he visto en otras hipótesis, pero en un plano teórico. Lo importante es que ustedes tengan claro las bases, ¿sí? Las bases de cómo resolverlo, y tengan claro cuál posición sostiene cuál cosa. Y que obviamente en lo que ustedes planteen sean coherentes, porque para la posición subjetiva tradicional, el riesgo-beneficio no corre. O sea, hay una responsabilidad subjetiva agravada por la presunción de culpa y hay que ver quién es el guardián. Y todos los problemas que plantea la guarda, si se transfiere, si no se transfiere, ahí en definitiva hay varias cuestiones. Por otro lado está la posición de riesgo-beneficio, que dice, bueno, sí, es cierto, cuando el sujeto solo tiene el cuidado de la cosa, ahí hay una responsabilidad subjetiva, como dice la doctrina clásica, y además se aplica la presunción de culpa del inciso final, del 1324. Estamos todos de acuerdo. Pero cuando el sujeto se sirve económicamente, se aprovecha económicamente de la cosa, ahí hay la teoría del riesgo-beneficio y basta simplemente probar que se aprovecha económicamente de la cosa y el daño, obviamente. Bueno, digo 2 o 3 palabras nomás del PowerPoint y cerramos la clase. Para la clase que viene va a ir responsabilidad por hecho ajeno. Los menciono simplemente porque ustedes ya lo vieron incluso en detalle con las profesoras en este curso. Hay regímenes especiales de responsabilidad por hecho de las cosas. El 1327 habla de la responsabilidad por los daños causados por un edificio ruinoso. El 1328, la responsabilidad por animal no salvaje o feroz, en donde hay una presunción de culpa sobre el guardián, sobre el sujeto que tiene el efectivo poder de dirección y control del animal. Los daños causados por el animal salvaje o feroz, que habla de una responsabilidad objetiva absoluta, cuidado, la persona no se exonera por nada. Si tengo un león en el fondo de casa, ¿se acuerdan que hicimos la referencia? Y se me escapa. El 1330 del Código Civil, cuando habla de la responsabilidad de las cosas que caen del edificio. ¿Se acuerdan que es una responsabilidad objetiva agravada? Causa el daño, se le imputa a todos los que viven en esa copropiedad, salvo que se logre identificar a la persona, y bueno, con todas las particularidades que ya vimos. Así que esto ténganlo en cuenta, repásenlo para tener claro, primero, el régimen general del 1324, las posiciones, básicamente la posición subjetiva tradicional está en el tratado muy claro, y la posición que habla, que distingue entre cuidar la cosa y servirse de ella, que es la última que vimos, cómo juega la presunción de culpa y posteriormente estas distintas regímenes particulares de la responsabilidad por hecho de las cosas.
Así que bueno, son 9:21. Para la clase que viene va a ir responsabilidad por hecho de las cosas, ¿sí? Por hecho ajeno. Perdón, por hecho ajeno. Ya quería volver al tema. La responsabilidad por hecho ajeno, que ahí vamos a ver los otros supuestos del artículo 1324, que son muy interesantes, y cómo juega estos supuestos con el artículo 1319, con el artículo 1320, que también ya hicimos alguna referencia a la imputabilidad, y el artículo 1326 especialmente. Así que lean estos artículos para tener claro y obviamente lo que puedan de la bibliografía recomendada. Bueno, buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de semana, profesor. Gracias, profesor. Chao.